Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros, como siempre, un placer contar con su audiencia en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En el día de hoy vamos a tratar tres temas de sumo interés y de actualidad nacional, sobre todo que impactan directamente a lo que es el aspecto económico-financiero de nuestra economía. El primero es la aprobación el jueves pasado de la ley de extinción de dominio, una ley que tenía 12 años debatiéndose en el Congreso Nacional. El segundo tema que vamos a tratar es el referente a lo que es la publicación del ajuste por inflación o el aviso del ajuste por inflación por la Administración Tributaria para dar cumplimiento al artículo 105 del reglamento 139-98. Y el tercer tema que vamos a tratar es la publicación también de la norma 09-2022 por la Administración Tributaria, en la cual se le da un modo de reglamentación a todo lo referente al proceso judicial de medida cautelar y demás. En primera parte, como les dije, vamos a hablar sobre la aprobación el jueves pasado del proyecto de ley de extinción de dominio por el Poder Ejecutivo, que ya lo hace convertir en ley, y mediante ese proceso se da término fin a lo que ha sido un proceso traumático de 12 largos años, donde en el Congreso estaba de una u otra forma durmiendo el sueño eterno, pululando en el Congreso y dando vueltas, como uno dice en el hemiciclo. Ya en el jueves pasado, previo a la revisión del Senado y la Cámara de Diputados, el proyecto o el controversial proyecto de ley de extinción de dominio fue aprobado y promulgado por el presidente de la República. Para nuestros amigos televidentes que sintonizan cada domingo Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera, la ley de extinción de dominio o el efecto de extinción de dominio no es más que cuando no se puede probar de que ese bien ha sido adquirido de manera lícita mediante los diferentes mecanismos que establece las leyes dominicanas a través de un proceso de verificación y estratificación. Entonces se procede a lo que es establecer el proceso de extinción de dominio del referido bien, y mediante ese proceso el bien pasa a ser extinguido, el dominio de quien hasta ese momento lo tenía, y pasa a ser propiedad del Estado. Esta ley de extinción de dominio viene a establecer un marco sin precedentes en República Dominicana, porque tradicionalmente no teníamos un efecto a ese nivel que permitiera regular todo lo referente a lo que es la parte de sustracción de fondos o bienes públicos y también de dineros que se obtienen producto de mecanismos ilícitos. Si bien es cierto, se han hecho intentos para fines de poder estructurar un marco legal en torno a ese sentido, y una prueba de eso fue en el año 2017 la aprobación de la ley 155-17 de lavado de activos y financiación de terrorismo, donde mediante ese mecanismo se procuraba que de una u otra forma se estableciera un nivel de seguimiento a aquellos recursos que ingresaban en la economía, que pernotaban en la economía, pero que no tenían una procedencia lícita. En ese efecto, la ley 155-17 del lavado de activos tiene varios elementos, como es el efecto de las personas políticamente expuestas, el efecto del enriquecimiento ilícito o no justificado y otros elementos que, de no demostrarse lo que era la existencia en buena ley del bien, de la propiedad, a través de quien la poseía o de quien la tenía, entonces pasaba un proceso judicial donde el Estado podría adjudicarse dichos bienes. Tradicionalmente se tiene en la mente o en el subconsciente de que la ley de lavado de activos solamente establece para efectos de narcotráfico o efectos de dinero ilícito. No. También la corrupción estatal aplica para efectos de lavado de activos. También la corrupción corporativa aplica para efectos de lavado de activos. Por lo que, en base a una correcta aplicación del debido proceso, que se demuestre
que no importa la actividad económica, los fondos o el proceso de fondos no es un proceso lícito, entonces aplica el proceso de un juicio y un proceso judicial donde se establezca la existencia de bienes de procedencia dudosa que no hayan podido demostrarse. A eso, hoy día, queda refrendado, queda soportado, queda de una u otra forma validado la ley de lavado de activos con la aprobación y promulgación de la ley de extinción de dominio. No es un secreto para nadie que en nuestro país los últimos 2 años ha vivido un proceso traumático en términos a lo que son la apertura de procesos judiciales contra funcionarios actuales y exfuncionarios del último periodo gubernamental, lo que ha provocado todo un revuelo en términos de lo que es de manera histórica la forma en cómo se había tratado el proceso de corrupción. Si bien es cierto, se dieron pasos firmes en el pasado para fines de poder enfrentar este flagelo que tanto daño le hace a la ciudadanía y sobre todo a los más pobres de República Dominicana, no es menos cierto que no se había concretizado un proceso judicial que fuese de una magnitud tal que permita tener tantos casos de manera simultánea al mismo tiempo. De una u otra forma, el proceso de los Tucanos, por ejemplo, o en el caso Odebrecht, fueron los primeros pininos que se dieron para fines de que la justicia empezara a enfrentar casos de corrupción de alta envergadura. Si bien es cierto, por proceso de tecnicismo, muchos casos se caían en los tribunales o por mala estructuración de los expedientes, no menos cierto es que en el transcurrir del mediano y largo plazo, el Ministerio Público ha dado paso firme en torno a lo que es una administración de justicia más efectiva, una tecnificación en los procesos judiciales y sobre todo una preparación eficaz de a quienes les toca estructurar los expedientes y los procesos judiciales. Si bien es cierto, no se obtuvo el resultado deseado o el que la ciudadanía se había proyectado, estimado, en base al proceso de Odebrecht, que como vimos en Latinoamérica completa y en otras partes del mundo, hay personas judicializadas, hay personas encarceladas, inclusive expresidentes que por temor a ser judicializados cometieron la barbarie de hasta quitarse la vida, como fue en el caso del expresidente de Perú, Alan García. No es menos cierto que de una u otra forma al caso Odebrecht se le tuvo una condena, no la que se esperaba, pero una condena como tal. Y mediante esa condena, uno de los imputados se le estableció el efecto del decomiso de parte de sus bienes, por lo que ya con un proceso de ley de extinción de dominio va a ser menos traumático, va a ser más eficiente y sobre todo va a ser más práctico en términos de legalidad lo que sería el efecto de actuación del Ministerio Público y la Justicia para fines de la adjudicación de los bienes. Si bien es cierto, había mucho hermetismo con la ley de extinción de dominio, de que se iba a hacer una ley orgánica o no, de que se iba a aplicar la retroactividad o la retrospectividad. De una u otra forma, en el Congreso Nacional, no necesariamente como los proyectos se introduzcan, así mismo salen. Hay muchas aristas en términos de lo que es la estructuración o la aprobación de una ley. Los senadores y los diputados tienen su propia forma de ventilar las cosas y de una u otra forma prevalecen mucho los intereses partidarios económicos y no salen o no se estructuran los proyectos de ley en base a la concepción original. Eso es parte del proceso político, hay negociaciones, hay mecanismos donde se ceden en algunas cosas para conseguir otras. Yo entiendo que el efecto de la retroactividad en el caso de la ley de dominio es inconstitucional, porque como todos sabemos, o para los que no manejan el tema, en ninguna parte del mundo ninguna ley tiene un efecto retroactivo, pero sí sería importante haber articulado un efecto de que quien no pudiese demostrar en X tiempo la tenencia de los bienes, en base a lo que es la veracidad de los mismos o en base a lo que es la prueba de que los adquirió en buena lid, bueno, perfectamente pudieran ser pasados a un proceso judicial y de no demostrarse, bueno,
aplicar el efecto de ley de extinción de dominio. Lo más importante es que de una u otra forma ya tenemos ley de extinción de dominio. Va a ser un aspecto totalmente innovador, revolucionario y de mucho tecnicismo en el aspecto económico judicial en materia financiera, porque es algo sin precedente que nunca lo habíamos visto y va a causar una reestructuración y una recomposición en términos de lo que es de una u otra forma los mecanismos que tenía el crimen organizado para fines de poder transparentar el uso de recursos ilícitos y también para quienes de una u otra forma, buscando obviar procesos de transparencia, tendían a diversificar sus bienes en un espectro más generalizado y eso va a provocar, por ejemplo, que gran parte de esas acciones queden eliminadas. Nos queda decir con relación a la parte de la ley de extinción de dominio, que ya a partir de mañana lunes estaríamos esperando lo que sería la puesta en circulación a través de Gaceta Judicial del Poder Ejecutivo del Congreso, el extracto in extenso de dicha ley. En los próximos días vamos a estar haciendo un proceso de estudio, de análisis, de revisión y vamos en programas siguientes a seguir emitiendo un juicio de valor en base a esta importante pieza que estamos seguros que va a cambiar el modo de articular estrategias financiero-jurídicas en República Dominicana y sobre todo el tratamiento para fines de bienes adquiridos de manera no transparente y que en el caso de que no puedan demostrarse se le va a aplicar la herramienta del efecto de extinción de dominio. Por último, con relación a esta parte, lo único que nos queda decir en el día de hoy con relación al proceso de extinción de dominio es que sea una ley que sea aplicada de manera justa, sea una ley que no se utilice para fines de retaliación política, no sea una ley que se utilice para fines de extorsión y que sea una ley que a quienes demuestren el efecto de la tenencia de los bienes de manera limpia, lícita y pulcra, entonces se les conserve el debido proceso y el derecho de la tenencia de lo mismo, pero a quienes no puedan demostrarlo en la misma forma, entonces el proceso que se establezca mediante las directrices jurídicas que deberá establecer la ley de extinción de dominio, obren para quienes no tengan el aval de la adquisición y tenencia de dichos bienes, entonces pasen a un proceso judicial. Nos queda decir que República Dominicana sigue dando pasos firmes desde el Ejecutivo hasta los diferentes estamentos nacionales para que el efecto de transparencia prevalezca. Yo entiendo que conjuntamente con esa ley de extinción de dominio tienen que venir otros efectos colaterales, por ejemplo, como es el manejo de transparencia en el uso de fondos públicos y que el efecto de los funcionarios públicos en términos de revisión de sus acciones y su patrimonio tenga un expertise más rígido que nos permita a los ciudadanos entender que los fondos públicos se están utilizando de manera correcta y segundo, que no les permita a dichos funcionarios establecer esquemas fraudulentos para los fines de extraer dichos fondos. En el siguiente bloque vamos a conversar en torno a lo que es el ajuste por inflación. Volvemos en breve.